Hola a todos. Si hay algo que nos encanta de este canal son los increíbles hallazgos arqueológicos. Nos encanta oír hablar de ellos y nos encanta compartir sus historias con vosotros. Volvemos a hacerlo en este vídeo, repleto de asombrosos hallazgos de todo el mundo y de todas las épocas de la historia. ¡Adelante! Miniatura del ejército de terracota. Casi todos nuestros espectadores han oído hablar del ejército de terracota de China, pero en noviembre de 2018 descubrimos que el ejército tenía un equivalente en miniatura. Ese mes se descubrieron cientos de diminutas estatuas de antiguos guerreros chinos en un pozo funerario cerca de la ciudad de Rinsai. A los guerreros se suman esculturas en miniatura de torres de vigilancia, caballería e incluso músicos. Según las pruebas halladas en el yacimiento, las esculturas tienen unos 2100 años de antigüedad, lo que las hace un siglo más jóvenes que el ejército de terracota. Los expertos en historia china creen que la fosa y las estatuas que contiene se crearon para conmemorar el entierro de Liu Hong, antiguo príncipe de Xi e hijo del emperador Wu. Los registros históricos indican que Hong vivió y murió en esta parte de China y que murió siendo joven, lo que se habría considerado una tragedia digna de un entierro elaborado. Esta teoría parece convincente, pero solo podrá demostrarse una vez que los arqueólogos hayan localizado la tumba del príncipe. Hasta ahora ha sido difícil de encontrar, pero es un yacimiento grande y los equipos de investigación siguen rastreándolo. Naufragio. Este antiguo navío frente a las costas de Grecia es más conocido por habernos dado el mecanismo de Antecitera, uno de los artefactos más misteriosos que jamás hayamos visto. Sin embargo, el yacimiento donde se encuentra el barco es complejo y de vez en cuando se siguen haciendo nuevos descubrimientos. En septiembre de 2016, los arqueólogos marinos se quedaron atónitos al encontrar un esqueleto humano entre los restos del barco que se hundió hace 2100 años. Se trata del mayor naufragio antiguo jamás descubierto, pero nunca se habían hallado restos humanos a bordo antes de 2016, y no se ha encontrado ninguno desde entonces. El hecho de que unos huesos humanos pudieran sobrevivir tanto tiempo en el fondo del mar se considera un milagro. Los científicos intentaron secuenciar el ADN de los restos, pero lamentablemente no pudieron obtener ningún resultado. De haberlo hecho, podríamos haber tenido la primera pista sobre el origen de las personas que iban a bordo de este barco en ruinas. Es muy poco probable que este desafortunado hombre fuera la única persona a bordo del barco cuando se hundió, pero sí es probable que sea el único que se ha encontrado. Pieza de ajedrez. Incluso los objetos más pequeños e inocuos pueden ser a veces muy valiosos. Por ejemplo, esta pieza de ajedrez. Esta pieza de ajedrez se compró en Escocia en 1964 a un anticuario por 5 libras. Era una pieza ornamentada que había sido conservada durante más de 50 años por la familia que la había comprado originalmente y que había pasado de generación en generación. No fue hasta junio de 2019 cuando uno de los miembros más jóvenes de la familia la hizo tasar por curiosidad y descubrió que valía más de $1 millón. La escultura de marfil, de 20 centímetros de altura, es en realidad una pieza de ajedrez de Lewis perdida hace mucho tiempo y que se ha considerado desaparecida durante casi 2 siglos. El tesoro del ajedrez de Lewis se descubrió en la isla de Lewis en 1831 y data del siglo XII. La colección constaba de 93 piezas, que representaban una versión primitiva del juego de ajedrez que conocemos hoy. Faltaban 5 piezas de la colección cuando fue descubierta, y esta pieza de guardia perteneciente a la familia escocesa es una de ellas. Nadie sabe cómo esta pieza se separó de la colección original y acabó vendiéndose en una tienda más de 100 años después. Estatua de mármol. En 2016 se descubrió en Ordu, Turquía, una estatua de mármol de 2100 años de antigüedad que causó un gran revuelo en la ciudad. La escultura, que parece un poco maltrecha y descolorida debido a su largo enterramiento, es una representación de Cibeles, la diosa madre tierra de la antigua Frigia. Solo mide 110 centímetros de alto porque representa a Cibeles embarazada y sentada, pero pesa unos impresionantes 200 kilogramos. El lugar del hallazgo es la antigua fortaleza de Curul Kalesi, que se dice que se derrumbó durante un ataque de soldados romanos. La estatua quedó sepultada por los muros que se derrumbaron, pero también protegida por ellos, encerrada en su refugio por los escombros que se amontonaron frente a ella. Sorprendentemente, es la primera estatua de mármol antigua de la historia de Turquía que se encuentra en su posición original. Según la mitología anatolia, Cibeles era el equivalente de Gea, la diosa griega de la tierra.
Se la asociaba principalmente con la fertilidad, de ahí su representación embarazada, pero también era la diosa de las ciudades, las montañas y las murallas, lo que explica su presencia en Kurul-Kalesi. La estatua pertenece ahora al Museo de Arqueología de Ordu. Antigua taberna en Francia. En marzo de 2016, arqueólogos franceses anunciaron el descubrimiento de lo que podría ser el restaurante más antiguo del país. Fue establecido en la Tara por los romanos y data de hace unos 2100 años. Aún hoy las tazas y cuencos de los clientes de la taberna están esparcidos por el suelo, rodeados de los huesos de los animales que se comían aquí. En una esquina de la estructura, el equipo encontró una piedra de molino que se habría utilizado para moler harina. Los romanos invadieron el sur de Francia en el 125 a.C. y probablemente desarrollaron este lugar poco después. En la Tara ya vivía una población celta, pero no hay pruebas de que celebraran comidas comunales con regularidad. Los romanos trajeron consigo esta costumbre. Por los huesos y otras pruebas halladas en el yacimiento, parece que las especialidades de la taberna eran el pan plano, el pescado y los trozos de cordero y ternera. La taberna constaba de un patio y dos grandes salas, una de las cuales era la cocina y la otra el comedor. Al final de la cocina hay 3 hornos de pan, lo que confirma que no se trataba de una gran vivienda privada, sino de un lugar donde la gente cocinaba y se alimentaba en masa. Mezquita de Larabanga. Nuestro siguiente lugar antiguo notable y poco apreciado es la Mezquita de Larabanga, en Ghana. Fue la primera mezquita construida en el país, por lo que a veces se la llama la Meca de África Occidental. Cuenta la leyenda que la mezquita fue construida por un comerciante moro llamado Ayuba, que pasó una noche en el pueblo en 1421 y recibió la orden de Alá de construir la mezquita mientras soñaba. La mezquita original se construyó con barro y cañas y tiene entradas separadas para hombres y mujeres, así como una tercera entrada reservada al museo. En la década de 1970, la antigua mezquita estaba muy deteriorada y necesitaba reparaciones desesperadamente. En un intento fallido de reconstrucción se aplicó cemento a los muros con la esperanza de reforzarlos, pero la humedad penetró en las viejas vigas de madera y provocó una infección de termitas. La estructura debilitada se derrumbó durante una tormenta. Fue necesario el esfuerzo combinado del Fondo de Monumentos Mundiales de Ghana y la ayuda privada de American Express para reconstruirlo. Lo que hay en el lugar es una aproximación de la mezquita original. Placa de madera. Hay un castillo en Suffolk, Inglaterra, llamado High Castle. El nombre es encantador, pero el castillo es poco más que una ruina. En junio de 2021, arqueólogos británicos confirmaron el descubrimiento de una placa de madera del siglo XIII en una zanja cercana al castillo. Tras una investigación, creen que se trata de los restos del puente del castillo. Es muy raro que la madera, incluso un gran roble como este, sobreviva tanto tiempo bajo tierra. La razón es que el agua que se acumuló en el fondo de la zanja interrumpió el proceso normal de descomposición. Las pruebas han demostrado que el puente se construyó hacia principios del siglo XIII y permaneció en su lugar hasta 1265, cuando el castillo fue saqueado en la Segunda Guerra Baronal, tras lo cual fue abandonado. La madera está en tan buen estado que incluso es posible ver las marcas dejadas por el carpintero original. Habría formado la base de un caballete sobre el que se habría construido un puente de madera sobre todo el foso. Como no queda nada de él, probablemente fue quemado cuando el castillo fue saqueado. Cuadrado Sator. Hay muchos lugares fascinantes que ver si vas a Pompeya, en Italia, pero hay una atracción especial si eres aficionado a las sopas de letras. Se trata de un cuadrado Sator, una antigua sopa de letras que algunos creen que tiene propiedades mágicas. Fue descubierto en Pompeya a finales del siglo XIX y por lo que sabemos nunca ha sido resuelto. Las letras del cuadrado son palíndromas, con la palabra Tenet en la fila central. Si el cuadrado Sator de Pompeya es uno de los más antiguos jamás descubiertos desde hace casi 2000 años, su fabricación sería aún más antigua. Los expertos discrepan sobre si la idea fue concebida por los antiguos judíos, cristianos o paganos. Algunos historiadores afirman que los cuadrados Sator se utilizaban como protección contra los malos espíritus y que estaban diseñados para ser leídos o posiblemente cantados de alguna manera. Pero estas afirmaciones carecen de pruebas. La frase latina Sator arepo tenet opera rotas, tal y como aparece en la plaza, se traduce aproximadamente como el labrador arepo trabaja sus ruedas. Pero esta frase no tiene sentido sin su contexto. ¿Cuál es el verdadero significado de este monumento? ¿Y por qué se reprodujo con tanta frecuencia en todo el Imperio Romano en los años siguientes? Taberna en Irak.
Hoy, una de las tabernas más antiguas del mundo está en el punto de mira. En febrero de 2023, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de esta antigua taberna sumeria en Lagash, Irak. Aunque tiene unos 4.700 años, todavía contiene comida. En las épocas en las que se construyó la taberna, Lagash era una ciudad-estado independiente con su propio rey. Fue uno de los primeros centros urbanos del antiguo Próximo Oriente. No podemos confirmar que esta sea la primera taberna del mundo, pero tampoco podemos excluir esta idea. En sus ruinas, los arqueólogos han encontrado 150 escudillas para servir, bancos en los que se sentaban los comensales, huesos de animales y de pescado e incluso un primitivo sistema de refrigeración. También hay pruebas de que aquí se elaboraba y bebía cerveza, lo que concuerda con lo que sabemos sobre los sumerios y su entusiasmo por la cerveza. Se trata de una tablilla cuneiforme en la que está grabada una receta para elaborar cerveza. El descubrimiento de esta tablilla significa que ahora es posible elaborar auténtica cerveza sumeria. Estamos seguros de que a algunos hipsters les encantaría probarla. Marionetas karakuri. Si traducimos la palabra japonesa karakuri, significa mecanismo. Esto da una idea de la naturaleza de las marionetas karakuri, pero llamarlas marionetas es hacerles un flaco favor. Este invento del siglo XVII debería llamarse robot o autómata. El propósito de estas marionetas era humilde. Colocadas en la posición adecuada y equipadas con las herramientas necesarias, eran capaces de servir una taza de té. En realidad no estaban pensados para facilitar la vida a sus dueños, sino más bien para permitirles mostrarse a las visitas. El gran inventor japonés Takara Omi llevó la idea de la marioneta karakuri a su conclusión lógica en 1662, cuando construyó marionetas de tamaño humano y creó todo un espectáculo teatral en torno a ellas. Para la mayoría del público que pagaba por ver las marionetas, lo que hacía Takara Omi debía de parecer magia. Es sorprendente que no se le acusara de brujería. Las muñecas ya no se consideran místicas en Japón, pero aún pueden verse una o dos en los hogares japoneses tradicionales. Antigua fábrica de jabón. En el antiguo Israel, el aceite se utilizaba para casi todo, como demuestra esta fábrica de jabón de 1200 años de antigüedad. El yacimiento se descubrió cerca de Rahat, en el desierto de Negev, a mediados de 2020, y se cree que es la fábrica de jabón más antigua del país. Las pruebas halladas en el yacimiento sugieren que el jabón se fabricaba mezclando aceite con grasa en las cenizas de las salinas. No son los primeros materiales en los que uno pensaría si quisiera lavarse. Es interesante señalar que el yacimiento no es solo una fábrica, ya que también se han detectado los restos de una vivienda. Es probable que una familia, probablemente adinerada, viviera aquí y se mantuviera produciendo y vendiendo jabón a los habitantes de los alrededores. Los arqueólogos no están seguros de si el jabón producido aquí se utilizaba para la higiene personal. Más bien creen que el jabón de aceite se utilizaba para limpiar la ropa. No hay constancia de que se utilizara jabón para lavar el cuerpo humano antes del siglo VII. Antes de eso, solo se puede suponer que la gente olía mal. El proceso de fabricación de jabón en este yacimiento habría durado 2 meses de principio a fin. Aunque esta actividad era lucrativa, también consumía mucho tiempo. Miniaturas de plomo. Dicen que las cosas buenas ocurren cuando menos lo esperas, por lo tanto pensamos que este hallazgo de febrero de 2021 debe ser muy especial. Es un conjunto de miniaturas de plomo que se encontraron en una tumba de la época imperial en Alba-la-Romaine, Francia. Los artefactos provienen de un grupo de 20 tumbas recientemente descubiertas que se encontraron enterradas a menos de 60 centímetros bajo la superficie de una intersección concurrida. A partir de las evidencias disponibles en el lugar, parece que las personas enterradas aquí murieron durante el primer y segundo siglo. Había objetos enterrados en todas las tumbas cuando se encontraron, pero estas miniaturas de plomo son diferentes a cualquier cosa que los arqueólogos hayan visto antes. Una es un pequeño par de sandalias colgadas en un gancho y la otra es un conjunto de 4 ganchos unidos a un anillo. El simbolismo de estos objetos es desconocido, pero podría estar relacionado con la profesión o los pasatiempos de su propietario. La presencia de una estructura redonda de mampostería en el centro de todos los entierros sugiere que se trata de un terreno familiar. Podría estar relacionado con la gran villa romana encontrada a solo 304 metros de distancia en 2005. Estatuilla paleolítica de Venus. Desde que los humanos tienen la capacidad de moldear y dar forma a la arcilla, han creado representaciones de forma femenina. Encontrarás muchas más estatuillas de mujeres en el mundo antiguo de las que jamás encontrarás. Historiadores y arqueólogos creen que la prevalencia de las estatuillas puede estar relacionada con la veneración de la maternidad y la fertilidad, pero es imposible estar seguro. Por ejemplo, mira esta estatuilla de la Venus paleolítica de Amiens, Francia.
Es una de las muchas estatuillas similares que se han encontrado en el mismo lugar en los últimos años. Esta estatua fue encontrada en 2020 y es la 15ª desde 2014. Todas estas estatuillas tienen aproximadamente 23.000 años de antigüedad. Como las figuras no tienen brazos, piernas ni cabezas, podrías inclinarte a pensar que están rotas. De hecho, esa es la forma prevista. Fueron esculpidas como torsos, enfocándose en las partes del cuerpo femenino asociadas con el embarazo y la reproducción. La mayoría de los historiadores cree que las figuras fueron utilizadas como tótems de fertilidad, pero otros piensan que podrían haber sido autorretratos creados por mujeres que no tenían acceso a espejos y por lo tanto no tenían idea de cómo eran sus rostros. No lo sabemos con certeza, pero creemos que ciertamente habrían sido capaces de verse reflejadas en el agua. Sarcófago ornamentado. Cada vez que tomas una pala y comienzas a excavar en el suelo, tienes la oportunidad de encontrar algo maravilloso y antiguo. Conocimos a un agricultor turco que descubrió un artefacto en noviembre de 2015. Hatice Surin estaba cuidando su olivar en la región de Bursa, en Turquía, cuando su herramienta golpeó algo con fuerza a solo 30 centímetros bajo la superficie. Después de limpiar cuidadosamente el área a su alrededor, Hatice rápidamente se dio cuenta de que había encontrado un sarcófago ornamentado. Sabía que podría ser valioso, así que se puso en contacto con la policía. Confirmaron que no era un asunto policial, pero organizaron que los arqueólogos visitaran el lugar. Tras inspeccionar el sarcófago, los expertos concluyeron que era del final del Imperio Romano, muy probablemente del comienzo del siglo V. Excavarlo no fue una tarea fácil, ya que pesa poco más de 6 toneladas. Es afortunado que el sarcófago haya podido ser encontrado. Después de limpiarlo e inspeccionarlo, el personal del museo notó marcas en su superficie, lo que sugiere que los cazadores de tesoros intentaron abrir el sarcófago sin éxito hace cientos de años. Ahora está en manos seguras. Piedras de Goa. Ser un líder era una ocupación peligrosa en el mundo antiguo. Incluso si no estabas en guerra con tus vecinos, tenías que estar alerta contra tu propia gente levantándose para derrocarte. El asesinato era un riesgo constante, por lo tanto, los líderes necesitaban soluciones. Las piedras de Goa eran las más bellas de estas soluciones bien intencionadas, pero en última instancia inútiles. Las piedras de Goa eran en realidad versiones doradas de bezoares, que se vuelven mucho menos bonitas cuando descubres de qué están hechas. Son los restos endurecidos de cualquier material no digerible que se puede encontrar en el tracto gastrointestinal de un animal. El folclore antiguo y el misticismo decían que un bezoar podía curar cualquier veneno. Todo lo que se necesitaba hacer era taparse la nariz e ingerirlo. La mayoría de los bezoares están hechos de semillas, cabello y frutas, y tragar un bezoar entero sería obviamente impracticable. En su lugar, un líder podía triturar un poco de él y comerlo con su comida, o poner el bezoar en una bebida que sospeche esté envenenada. El cirujano francés Ambroise Paré demostró que el bezoar no podía curar nada en el siglo XVI, pero a pesar de eso siguieron siendo populares hasta el siglo XVII. Tablilla de arcilla de 3.800 años de antigüedad. Tanto si te interesaban las matemáticas en la escuela como si no, aprendiste el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue aclamado como un genio durante su vida, y lo fue, pero la famosa teoría que lleva su nombre no era realmente suya. De hecho, todos estos conceptos ya eran conocidos por los babilonios desde más de 1000 años antes del nacimiento de Pitágoras. Lo sabemos por esta tablilla de arcilla de 3.800 años de antigüedad de la colección babilónica de Yale. Los expertos creen que la tablilla cuneiforme es el equivalente antiguo de los deberes escolares y que las ecuaciones que contiene fueron anotadas por un niño que aprendía matemáticas. Una de las sumas calcula la raíz cuadrada con la impresionante cifra de 2 a 6 decimales. No sabemos tú, pero nosotros no podríamos hacer esto sin la ayuda de una calculadora. Entre los 45.000 objetos de la colección babilónica de Yale también encontrarás diccionarios babilónicos, listas mundiales e intentos de preservar una lengua aún más antigua y en peligro de extinción para las generaciones futuras. Esta civilización se adelantó siglos a su tiempo, y estas fórmulas deberían enseñarse en la escuela como el teorema de Babilonia. Momia del toro. La momia de la que vamos a hablar ahora se conoce como momia del toro o momia de Gebelein. Es una de las momias mejor conservadas del antiguo Egipto y tiene unos 5.500 años de antigüedad. La momia fue descubierta en 1896 por un arqueólogo británico llamado Wallis Budge.
Fue encontrada junto con otras momias en la región de Jebelein, en Egipto. La momia del toro es única porque tiene un tatuaje en el brazo izquierdo que representa un toro y algunas líneas abstractas. El tatuaje está hecho con carbón y cenizas y se considera uno de los tatuajes más antiguos jamás encontrados en una momia egipcia. Se cree que el tatuaje pudo haber sido una forma de protección o un símbolo de estatus social en la época en la que la momia estaba viva. La momia del toro es de un hombre que murió cuando tenía alrededor de 18 a 20 años de edad. Su cuerpo fue momificado utilizando técnicas tradicionales egipcias, incluida la extracción de órganos internos y la aplicación de resinas y aceites para la preservación del cuerpo. La momia estuvo en exhibición en el Museo Británico de Londres durante muchos años, pero ahora está guardada en un lugar de almacenamiento. La momia ha sido estudiada extensivamente por expertos en momificación e historia del antiguo Egipto, lo que ayuda a comprender las técnicas de momificación utilizadas en ese momento, la dieta y el estilo de vida de las personas en la región. Además, la momia del toro es una fuente importante de información sobre el arte del tatuaje en el antiguo Egipto, ya que es una de las pocas momias que se han encontrado con tatuajes. El tatuaje era común entre los egipcios, especialmente entre las mujeres, pero su práctica era considerada tabú por la sociedad. El descubrimiento de la momia del toro y su tatuaje es un hito importante en la historia del tatuaje, ya que muestra que esta forma de arte existe desde hace miles de años y ha sido utilizada en diferentes culturas y sociedades a lo largo de la historia. Pequeño monje. Hay un pequeño monje dentro del Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian en Washington, D.C. Apenas mide 1 metro, pero si escoges el día adecuado, puedes ir al museo para verle pasear, golpearse el pecho en oración, levantar su cruz y luego juntar las manos e inclinar la cabeza. Su compromiso con sus actos de devoción es impresionante si se tiene en cuenta que tiene más de 400 años. Es aún más impresionante cuando uno se entera de que no es más que un automatismo de relojería. La figura de madera y hierro es un homenaje a San Diego de Alcalá, taumaturgo y sanador del siglo XVI. Se dice que este monje milagrero curó al hijo del emperador Carlos V, por lo que el emperador hizo que su técnico personal, Juan el Otariano, construyera una réplica robótica de él como homenaje. La historia es especialmente conmovedora porque el hijo del emperador era el rey Felipe II, que se casaría con María Tudor e instauraría el catolicismo en toda Inglaterra. El posterior rechazo del catolicismo por el rey Enrique VIII fue un factor clave en el movimiento reformista. Es mucha historia para fijar en un muñeco en movimiento, pero ahí está. Muñecos vudú africanos. Todos hemos oído hablar de los muñecos de vudú africanos, y la mayoría los asociamos con deseos o incluso con actos dañinos para los demás. Y es que los muñecos vudú africanos son uno de los artefactos más incomprendidos del mundo. En lugar de las versiones que se ven en las películas de terror, aquí tenemos un juego de muñecos reales. En lugar de clavar alfileres en los muñecos para herir o enfermar a alguien, estos muñecos se utilizaban en hechizos de amor, para conjurar la curación o la protección, o para consultar a un espíritu guía. Es cierto que se pensaba que envolviendo un trozo de pelo o tela alrededor del muñeco, este quedaba conectado a la persona a la que había pertenecido el pelo o la tela, pero cualquier objeto atado al muñeco vudú era más probable que procediera de una persona muerta que de una viva. Al atar el pelo de un ser querido fallecido a un muñeco vudú, la gente pensaba que podía mantener un vínculo con él o ella. Un muñeco vudú nunca fue una representación de una persona viva real. El muñeco era simplemente un mensajero a través del cual se podía conectar con el propietario o con sus parientes en guerra. Puede que haya habido intentos de utilizar un muñeco de vudú para hacer daño, pero son raros. Desde luego no eran la norma. Corona nepalesa de 1717. Los únicos que deben llevar corona son los miembros de la familia real, e incluso en ese caso, solo el rey o la reina. Los miembros de familias menores pueden llevar una tiara o algo similar, pero no siempre ha sido así. Fíjate en esta corona nepalesa de 1717. Es más elaborada que las coronas de muchas monarquías europeas, pero ni siquiera pertenecía a un rey. Perteneció a un sacerdote budista Vajracharya. El nombre Vajracharya es a la vez un nombre de casta y de familia, y solo pertenece a los miembros más altos de la sociedad budista nepalesa. Llevar este nombre permite ocupar cargos sacerdotales especializados y llevar un sombrero increíblemente ornamentado. Una inscripción en el interior de la corona cuenta que fue encargada por 2 devotos de un sacerdote Vajracharya para que pudiera lucirla en una ocasión especial, que supondría la concentración de nuevos iconos religiosos. La inscripción incluye una advertencia a cualquiera que se plantease robar la corona, diciendo que tal acto quedaría como un buen augurio para la eternidad. Ahora se encuentra en la colección del Museo Met de Nueva York. Es un gran lugar, así que quizá la maldición funcionó.
Piedra rúnica. A primera vista, la piedra rúnica de Suecia es un antiguo monumento erigido por un padre vikingo en señal de duelo por su hijo. Sin embargo, un análisis más reciente de la piedra rúnica sugiere que puede tener otro significado. El artefacto se creó a principios del siglo IX, cuando un vikingo pasó semanas tallando un largo mensaje en el lateral de un bloque de granito de 2,5 metros de altura y 5 toneladas de peso. De hecho, es la inscripción rúnica más larga del mundo. El autor era un hombre llamado Varin, y su hijo se llamaba Abamor. Además de contar la historia de su hijo, señala con cierto temor los acontecimientos de los últimos años, que incluyeron una tormenta solar, un verano excepcionalmente frío y un eclipse total de sol. Varin los ve como señales del apocalipsis, o en términos vikingos, de la llegada del Ragnarok. Según la creencia nórdica, cuando llegue el Ragnarok, acabará toda la vida humana en la Tierra. Las ruinas muestran una notable comprensión de los acontecimientos que tuvieron lugar siglos antes del nacimiento de Varin. Se refiere a una época de gran agitación 9 generaciones antes. 9 generaciones bastan para cubrir 300 años, en los que una serie de enormes erupciones volcánicas sumieron a Suecia en un largo periodo de frío, que provocó la muerte de cerca de la mitad de su población entre los años 536 y 550. Varin temía que se repitieran los mismos acontecimientos. Se equivocaba, pero podemos entender que un padre que acaba de perder a su hijo sienta que el mundo se acaba. Santuario galo-romano. Ahora tenemos un santuario galo-romano que fue descubierto cerca de Bretaña, Francia, a principios de junio de 2022. No es tanto el antiguo santuario lo que llama la atención de los historiadores, sino lo que se encontró en su interior. Entre los tesoros excavados del santuario se encontraba un cáliz de bronce romano en condiciones excepcionales, con una representación de la divinidad romana Júpiter aún visible en su superficie y una figura de la divinidad romana Marte aún adherida. Este cáliz sería un hallazgo notable en cualquier circunstancia, pero difiere de cualquier otro cáliz de este estilo que los historiadores hayan visto antes, debido a la presencia de rayos en las curvas entre sus asas. Parece probable que el templo galo-romano haya sido construido poco después de la llegada de los romanos a esta parte de Francia hace 2100 años y permaneció en uso durante casi 5 siglos. Además de los restos del templo, los arqueólogos también descubrieron los restos de un balneario romano poco después de su llegada. La mayoría de los antiguos baños han desaparecido desde hace mucho tiempo, pero sus materiales de construcción probablemente se reciclaron en otros proyectos de construcción. Pero los restos de su sistema de calefacción de suelo radiante de alto costo fueron identificados por expertos. Tesoro con más de 13.000 artefactos. Al igual que Palenque, el sitio de Sansindui, en la provincia china de Sichuan, es objeto de una excavación arqueológica continua. Cuantos más equipos de investigación excavan allí, más se aprende sobre la cultura Sansindui de 3000 años. Todavía tenemos mucho que aprender con el descubrimiento de esta cultura, ya que nadie sabía de su existencia hasta los años 80. En junio de 2020, los arqueólogos identificaron y abrieron 6 fosas de sacrificio en el sitio, descubriendo un tesoro con más de 13.000 artefactos. Entre los hallazgos se encontraba una caja de bronce decorada con jade, completa con una tortuga de espaldas y mangos con cabeza de dragón. Este es el primer artefacto de este tipo encontrado en Sansindui, y los expertos todavía no saben exactamente para qué se usó. También encontraron una estatua de bronce de una serpiente usando una corona en un altar de bronce que representa una escena de sacrificio. La calidad de los objetos encontrados deja claro que la cultura Sansindui era muy avanzada para su época. La gran pregunta que sigue sin respuesta es cómo pudo haber desaparecido por completo de la historia, ya que solo la redescubrimos hace 40 años. Templo del Sol. El rey Jufu, también conocido como el rey Keops, gobernó Egipto hace unos 4500 años. Era un rey tan legendario que algunas de sus supuestas hazañas rozan lo mítico, por lo que cualquier artefacto asociado a él, o incluso posiblemente asociado a él, es de gran interés para los historiadores. Recientemente, los arqueólogos en El Cairo descubrieron los cimientos del Templo del Sol en Ain Shams, así como grandes bloques de piedra con grabados que los relacionan con la época de Keops, y los egiptólogos están muy emocionados por esto. La mayoría de los descubrimientos son poco más que fragmentos, pero los expertos en el lugar están seguros de identificar los cimientos de una antigua corte, un pedestal de Amós II y una serie de altares que aún permanecen en el templo. De todas estas revelaciones, son los grandes bloques de piedra asociados a Keops los que son de mayor interés.
Parece probable que ya formaran parte de un gran edificio que estaba en la misma área que las pirámides, pero que fue eliminado y reubicado en tiempos de Rameside. Incluso podría ser que cualquiera que fuera la estructura estaba en un espacio ahora ocupado por una pirámide, ya que fue el propio Keops quien mandó construir la Gran Pirámide de Giza. Colección de anillos de oro y plata. Ser un detector de metales puede ser un pasatiempo divertido, ya que nunca se sabe realmente lo que se puede encontrar enterrado en el suelo, pero puede ser un pasatiempo complicado en el Reino Unido, ya que la corona puede reclamar sus hallazgos. Recibirá una compensación si sus hallazgos son declarados tesoros, pero siempre es molesto cuando eso sucede. Conocemos a algunos detectores de metales en Pembrokeshire que entienden este sentimiento. Recientemente descubrieron una colección de anillos de oro y plata del siglo XII, así como un broche postmedieval y otro conjunto de dedales y anillos. Todos los hallazgos fueron declarados oficialmente como tesoro, lo que significa que los detectores de metales Jake Webster, Vaughan von Roberts y Lee Evans deben entregarlos o enfrentar cargos criminales. El Museo Scolton Manor y el Museo Narberth, ambos en el área de Pembrokeshire, han expresado interés en adquirir los objetos. Es bueno que estos objetos valiosos puedan ser exhibidos al público, pero parece injusto que los detectores de metales no tengan una palabra que decir sobre la obligación de entregar los hallazgos. Anuario antiguo griego. Cuando terminaste la escuela secundaria, la universidad o el colegio, probablemente recibiste un anuario para conmemorar la ocasión. Algunas de tus mejores citas y logros incluso podrían haber sido publicados en el anuario. Esta tradición es más antigua de lo que se pueda pensar. En mayo de 2022, lo que se ha descrito como un antiguo anuario griego fue descubierto en Escocia. Es una inscripción escrita en una tabla de mármol que estuvo en una caja fuerte del museo desde la década de 1880, después de haber sido descuidada. Los expertos que estudiaron las inscripciones en la superficie dicen que es una lista con los nombres de todas las personas que hicieron el juramento fóbico en un determinado año. El juramento fue hecho por jóvenes en Atenas cuando se inscribieron en la Academia Militar de la ciudad hace 2000 años. No era posible convertirse en un ciudadano de pleno derecho de Atenas con todos los derechos de ciudadanía sin graduarse en la academia. Registros como este presumiblemente fueron creados para que las personas que se graduaron pudieran demostrar tener el derecho de ejercer sus derechos. Hay 31 nombres en la lista, todos probablemente se alistaron y sirvieron juntos, y se conocieron muy bien unos a otros. Figura inclinada. Cuando se es arqueólogo se puede tener la impresión de que una vez que se haya visto una figura de barro ya se han visto todas. Este no es el caso, y aquí está una figura de barro que lo demuestra. Esta es la figura reclinada, una de las muchas figuras de terracota que fueron descubiertas en la tumba del emperador Qin Shi Huang en China. Esta es la figura reclinada, una de las muchas figuras de terracota que fueron descubiertas en la tumba del emperador Qin Shi Huang en China con 2200 años de antigüedad. De las 8000 figuras que fueron identificadas en la tumba, esta es la única en posición reclinada. Probablemente ya hayas oído hablar de todas las demás, conocidas como el ejército de terracota, que son famosas en todo el mundo. Cada una de estas figuras está sentada o de pie, y la inclusión de una sola figura acostada de espaldas, con la pierna derecha cruzada sobre la izquierda, es un rompecabezas para los historiadores. Una teoría es que representa a un acróbata que entretiene al emperador en la vida después de la muerte. Los antiguos chinos obviamente creían que el emperador que le seguía necesitaría un ejército para protegerlo en la vida después de la muerte, por lo que tiene sentido que también pensaran que necesitaría ser entretenido. Todavía nos preguntamos por qué pensaban que un acróbata sería suficiente, pero quizás nunca sepamos la respuesta a esta pregunta. Descubrimiento misterioso en Marte. En los últimos años, una serie de expertos y teóricos han hecho una serie de descubrimientos misteriosos en Marte. Sin embargo, pocos descubrimientos son tan extraños como el objeto intrigante recientemente encontrado en Marte. A primera vista está claro que no es una roca, o al menos no es una roca común. Muchos científicos han dicho que sea lo que sea, no puede ser algo bueno. Otros afirmaron que es más probable que sea una pieza de algún tipo de máquina. Esperaremos más investigaciones. Necesitamos tu opinión. ¿Qué crees que podría ser? Como siempre, dínoslo en los comentarios. 2500 objetos. El Templo Mayor nos ha brindado muchos artefactos antiguos fantásticos a lo largo de los años. En su momento fue el corazón de un enorme complejo religioso en la ciudad azteca de Tenochtitlán. Lo que queda hoy es un sitio arqueológico en la Ciudad de México.
Expertos y arqueólogos han estado excavando el lugar durante décadas y continuarán haciéndolo por varias décadas más, pero en junio de 2022 confirmaron el hallazgo de más de 2.500 objetos, que se cree que fueron dejados en el lugar como ofrendas religiosas o rituales. No hay un patrón definido para los objetos. Incluyen figuras, cabezales, máscaras, vasijas, aretes y cetros, todos probablemente dejados por sacerdotes durante el siglo XIV para dedicar el templo mayor a los dioses en los que los aztecas creían. Es raro que objetos de madera sobrevivan durante tantos siglos y en tan buenas condiciones, pero en el caso de estos artefactos parece que fueron preservados por una combinación de la alta humedad del área y las condiciones anaeróbicas del suelo. Cabezas de un dios maya. Aún en el ámbito de los descubrimientos sorprendentes en México, se encontraron varias cabezas de un dios maya del maíz en Palenque en mayo de 2022. El hallazgo fue realizado por un arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que trabajaba en un sitio cercano al río Usumacinta, en Chiapas. Palenque ya es conocida por historiadores y arqueólogos por tener algunas de las arquitecturas antiguas, más bellas, y esculturas en bajorrelieve del período maya descubiertas hasta ahora. La cabeza cortada está hecha de estuco y fue colocada deliberadamente en una pequeña laguna. Los expertos en la cultura y creencias mayas creen que la laguna tenía la intención de replicar la entrada al inframundo maya. Una de las creencias fundamentales de esta cultura era que el universo estaba dividido en 3 regiones: el cielo, la tierra y el inframundo, y que el viaje entre los 3 era posible a través de portales. Si esta escultura fue diseñada para parecer una cabeza separada por la fuerza de un cuerpo, es poco probable que haya sido cortada de una estatua de tamaño real. En lugar de eso, probablemente fue diseñada y construida como una cabeza cortada, luego montada en un trípode antes de ser colocada en la posición este-oeste, con la esperanza de estimular el crecimiento del maíz. Piedra de Banalinga. No pienses que solo los hindúes se maravillan cuando la ven. En las orillas del río Ganges, en India, la gente encontró un objeto circular perfectamente formado, con una superficie lisa y muchas piedras grandes, algunas incluso más grandes que un ser humano. A primera vista, las piedras parecían tan fascinantes que algunos pensaban que era una bomba. Sin embargo, cuando los arqueólogos estudiaron la piedra, descubrieron que la piedra era considerada una de las formas más antiguas de representación del señor Shiva, una de las principales deidades del hinduismo. Por esa razón, el objeto suele ser adorado como una reliquia sagrada, tan increíble como parece. La piedra de Banalinga es una formación natural con una forma única. Cuando se probó su resistencia, se concluyó que la dureza de las piedras alcanzó un nivel 7, equivalente a la dureza de un cuarzo. Estas piedras son robustas, de gran tamaño y lisas, despertando la curiosidad de quienes las visitan. Círculo en Portugal. En Portugal existe un misterioso círculo de la Edad de Bronce que algunos creen que se utilizó como portal de teletransporte o puerta estelar. La estructura circular se remonta a hace 4.500 años y se utilizó en antiguos rituales ceremoniales. El monumento tiene unos 20 metros de diámetro y está completamente construido de madera. Se alinea perfectamente con la salida del sol en verano y con la posición del sol en el solsticio de invierno. Aún más sorprendente es que esta extraña estructura circular es la primera de su tipo que se ha encontrado en Portugal. Antonio Valera, líder de la excavación, afirma que el misterioso círculo fue construido alrededor del año 2800 a.C., aproximadamente en la misma época en la que se empezaba a construir Stonehenge. Hay quienes creen que Stonehenge también era un lugar antiguo y misterioso de gran poder, algo que se podría utilizar para comunicarse con seres de las estrellas. Todo es muy extraño porque parece que en toda Europa, hace 4.500 años, se estaban construyendo estructuras similares a portales y enormes megalitos como observatorios antiguos al mismo tiempo. Lo que los entusiastas de los alienígenas se están preguntando es: ¿será que portales como el encontrado en Portugal y el círculo de piedras en Stonehenge realmente permitían que los visitantes de las estrellas tuvieran acceso a nuestro planeta? Si la respuesta es sí, ¿cómo funcionaba esta tecnología? Círculo de Goseck. El Círculo de Goseck es un antiguo lugar de culto prehistórico situado en Alemania. El lugar consiste en un gran círculo de piedra con un diámetro de aproximadamente 75 metros, rodeado por 2 anillos concéntricos de fosas. Cualquiera que lo vea puede pensar que es solo una broma, pero no debe sorprenderse pensando que es un símbolo de extraterrestres.
El Círculo de Göcek fue descubierto por arqueólogos en 1991 y se cree que fue construido alrededor del 4900 a.C. Se cree que el círculo se usaba para observar el sol, las estrellas y los cambios de estaciones, así como para realizar prácticas religiosas, porque hay evidencias de huesos animales y humanos que se encontraron en rituales. En resumen, es cierto que se trata de un lugar de adoración del sol o de un campo religioso. Pectoral dorado. El arqueólogo Alfonso Caso quedó extasiado cuando encontró un pectoral dorado, posiblemente uno de los más lujosos jamás descubiertos. El pectoral dorado fue uno de los más de 120 artefactos de oro encontrados en una tumba en el sur de México. Este objeto fue descubierto en la antigua ciudad de Monte Albán, en el sur de México, cerca de Oaxaca, la antigua capital del Imperio Zapoteca. Lo emocionante es que este pectoral dorado está hecho completamente de oro utilizando la técnica de seducción de abejas para producir un patrón exquisito y espectacular. Es una de las piezas más bellas de oro de México. Sin embargo, hasta ahora no hay conclusión sobre a quién pertenecía este pectoral de oro o en qué ocasión fue usado, pero es fácil adivinar que el magnífico pectoral dorado mixteco fue creado para ser usado en el cuello de un individuo de alto rango mixteco. Daga de Tutankamón. Los arqueólogos quedaron intrigados por este misterio cuando descubrieron una daga de hierro al lado de Tutankamón. La daga parecía estar en buenas condiciones y sin oxidación, pero cuando los arqueólogos contaron y calcularon, se dieron cuenta de que el hierro era muy raro en esa época. Esto levantó sospechas sobre la autenticidad del descubrimiento. Sin embargo, en 2019, un metalúrgico examinó la daga con un escáner de rayos X y descubrió que estaba hecha de hierro que contenía alrededor del 11% de níquel y un poco de cobalto, los mismos elementos que se encuentran en los meteoritos que caen en la Tierra. Además, el hierro en esa época se consideraba más valioso que el oro. Durante el comienzo de la Edad de Hierro, el hierro era tan valioso como la joya de la corona, por lo que no es de extrañar que una daga de hierro de alta calidad como esta sea tan valiosa. Máquina abandonada. Los restos de una antigua máquina abandonada no son un portal a otro mundo, sino una máquina oxidada abandonada en la isla de Wakari, en Nueva Zelanda. La isla es amplia, salvaje y peligrosa debido a los volcanes activos que aún se encuentran allí. Los científicos que encontraron la máquina especulan que pudo haber sido utilizada para la minería de azufre a mediados de la década de 1880, pero cerró poco después debido a las inundaciones que afectaron la zona oeste de la isla y finalmente cerraron la mina en 1914. Esta máquina abandonada se encuentra en la isla hasta hoy como propiedad privada de la familia Battelle. Sin embargo, nadie se atreve a ir allí debido al peligro de los volcanes y los gases que todavía persisten en el aire hasta hoy. Ruinas de Caral. Las ruinas de la antigua ciudad sagrada de Caral tienen muchos misterios. Tiene alrededor de 4.500 a 5.000 años de antigüedad y fue descubierta por arqueólogos en 1910 en Caral, Perú. Sin embargo, lo más sorprendente que encontraron fueron las ruinas de la antigua ciudad sagrada de Caral. Su base tiene el ancho de 4 campos de fútbol y mide 30 metros de altura. Además, la disposición de la ciudad es más compleja de lo que se pensaba anteriormente, con una gran plaza circular conectada a una escalera que lleva a un lugar sagrado donde se realizaban ceremonias religiosas. No se encontraron signos de luchas o armas, por lo que se cree que esta sociedad era bastante pacífica. La influencia de la cultura avanzada aquí tuvo un impacto duradero en el arte y la religión de Egipto posteriormente, por lo que no es sorprendente que esta antigua ciudad haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Refrigerador antiguo. En una fortaleza romana de Novae, en Bulgaria, los arqueólogos polacos descubrieron un objeto antiguo que databa de hace 2000 años, enterrado bajo el suelo de una sala de cuartel militar. Este refrigerador de cerámica estaba enterrado bajo tierra para conservar los alimentos. Había varias jarras de cerámica con restos de huesos de animales y un bol de carbón que se cree que se usó para alejar los insectos de los alimentos. Además del refrigerador, la fortaleza donde se hizo el descubrimiento también incluía otras estructuras, como oficinas, hospitales militares, alojamiento e incluso baños. Esta idea de concentrar todas estas comodidades en un solo lugar era realmente sorprendente. El puente Ain Diwar. El puente Ain Diwar es una estructura fascinante y misteriosa que se encuentra cerca de la frontera con Irán.
El puente a Indiwar es una construcción moderna inaugurada en 1976 que fue reconstruida en 2002 después de haber sido destruida durante la Guerra del Golfo. Atraviesa el río Sirwan, que es un importante curso de agua en la región. Este puente tenía 3 curvas en 1976, pero debido a la Guerra del Golfo se derrumbó hasta que solo quedó una parte. Desafortunadamente, los arqueólogos no tienen información adicional sobre el puente debido a la inestabilidad política en la región. Deben priorizar su seguridad antes de continuar con las excavaciones. El tesoro de Oxus. Entre todas las excavaciones arqueológicas, si hay descubrimientos de tesoros antiguos, adornos antiguos bañados en oro que brillan intensamente, entonces se garantiza que se volverá aún más interesante. Por ejemplo, estos tesoros que los arqueólogos descubrieron en la región norte del río Oxus consisten en 180 piezas, desde pulseras, carros y cabezas de animales en oro. Pero la obra maestra más maravillosa de esta colección es el brazalete de oro macizo con 2 cabezas de grifo. Se necesita una habilidad delicada para esculpir cada pieza y luego conectarlas. Además, también se encontraron más de 200 monedas de oro diferentes. Después de las investigaciones, se descubrió que el tesoro de Oxus había pertenecido a una dinastía local que gobernó la región alrededor de 350 a 550 años antes de Cristo. ¿Cuán rico tienes que ser para tener tantas cosas hechas de oro como estas? Este tesoro impresionó a todos después de investigaciones detalladas. Anillo milenario. Un anillo de oro conocido como amatista es considerado un tesoro que trae serenidad y relajación. Este trabajo se basa en el descubrimiento de un anillo de amatista hecho de oro encontrado por arqueólogos en Israel en un lugar de producción de vino de la época bizantina. Después de investigaciones se descubrió que se usaba para ayudar a curar la resaca. El anillo de 1300 años está adornado con una hermosa amatista morada con un peso de 5,11 gramos. Aún no se sabe quién era el propietario del anillo. Se cree que se usaba para indicar estatus social y riqueza, y tanto hombres como mujeres podían usarlo. En cuanto a su capacidad para curar la resaca, tendría que probarlo personalmente. Dodecaedro romano. El dodecaedro romano es un objeto arqueológico intrigante que ha fascinado a académicos y curiosos a lo largo de los años. Estos objetos son dodecaedros de bronce que miden entre 4 y 11 centímetros de diámetro y presentan caras planas, pentagonales o hexagonales. A pesar de que muchos han sido descubiertos en toda Europa, su finalidad sigue siendo un misterio. Algunos teóricos sugieren que el dodecaedro romano podría haber sido usado como candelabro para una vela, un jarrón para flores o como objeto religioso para propósitos desconocidos. El hecho de que los dodecaedros presenten grabados en sus caras también es motivo de especulación. Los grabados varían desde símbolos geométricos hasta letras y números, pero su función y significado aún no han sido completamente descifrados. Aunque el propósito exacto del dodecaedro romano aún no ha sido descubierto, estos objetos siguen siendo un enigma intrigante para académicos y entusiastas de la historia antigua. 20 cocodrilos congelados. El Parque del Pantano del río Salot, en Carolina del Norte, sorprendió a los visitantes al descubrir casi 20 cocodrilos congelados en el agua. Aunque parecen muertos, en realidad están vivos y no les afecta el agua congelada. Cuando el hielo se derrite y sus cuerpos se descongelan, pueden moverse con normalidad sin sufrir heridas ni enfermedades. Esto se debe a su capacidad para entrar en un modo de ahorro de energía similar a la hibernación, que les permite sobrevivir hasta 5 meses sin alimentarse. No obstante, es importante mantener una distancia de seguridad y estar atento a las señales de advertencia para evitar el riesgo de accidentes. Barco en el hielo. En la isla noruega de Svalbard se han descubierto los restos de un gran barco. El barco está congelado e inclinado debido a las capas de hielo acumuladas con el tiempo. En 2018 el barco encalló debido a problemas con el motor, pero los 14 miembros de la tripulación fueron rescatados. Los organismos responsables intentaron sacar el barco, pero no lo consiguieron debido a la inaccesibilidad del lugar y al riesgo de vertido de petróleo que podría causar daños al ecosistema. Cuando se descubrió que el barco ya no se podía reparar, se decidió desmantelarlo y eliminarlo de forma segura y respetuosa con el medio ambiente. Volcanes de agua caliente. En contra de la creencia popular de que los volcanes solo pueden existir en lugares calientes, se ha descubierto un fenómeno increíble en Kazajistán. Se han descubierto 7 volcanes de agua caliente de 13 metros de altura.
Aunque se les conoce como volcanes de agua helada, en realidad son volcanes termales que liberan agua caliente del subsuelo. Cuando el agua caliente entra en contacto con el aire frío, se congela al instante, pero sigue subiendo formando este asombroso volcán de agua. En el centro del volcán se libera una nube de vapor caliente que la gente respira para aliviar enfermedades respiratorias. Este tipo de volcán no solo se encuentra en Kazajistán. En Nueva York, en el lago Onsen y en las termas de Western Park, también hay volcanes de agua caliente tan altos como un edificio de 5 plantas. El volcán de agua caliente es una belleza única y fascinante que demuestra que los volcanes pueden ser mucho más de lo que imaginamos. ¿Conocías ya este tipo de volcán? La tumba de un pingüino. Durante una expedición de verificación en el este del continente antártico, un equipo de exploradores se sorprendió al encontrar la tumba de un pingüino Adelia enterrado en un montículo de hielo. Descubrieron que la tumba tenía entre 800 y 5000 años y que el pingüino había muerto probablemente en una época en que las jóvenes y frágiles aves no podían soportar el duro clima de la región, caracterizado por temperaturas extremadamente bajas, fuertes vientos y lluvias torrenciales. Por desgracia, es probable que casos como este se repitan debido al calentamiento global, lo que significa que aún queda mucho por descubrir en el sur del continente antártico. Gigante helado. Imagina entrar en una cueva de hielo y encontrarte con la imagen reflejada de un ser humano. ¿Te quedarías quieto o saldrías corriendo? Este es el increíble descubrimiento de Eric, un apasionado fotógrafo del hielo que comparte sus inspiradoras fotos por todo el mundo. Mucha gente supo que en la cueva había un gigante humano congelado, pero tras una investigación resultó que la imagen estaba simplemente manipulada. Sin embargo, esta aventura tiene sus riesgos, como las temperaturas bajo cero en algunas partes de la cueva y el peligro de derrumbamiento o incluso problemas de salud. Hace falta valor para enfrentarse a estos retos, pero si se encuentra algo tan increíble como esta imagen, todo el esfuerzo merece la pena. Animal marino. En el curso de sus investigaciones, los biólogos marinos suelen encontrar fósiles de animales diseminados por el entorno. Sin embargo, en el helado lago Tyndall, de Chile, los investigadores hallaron un fósil de un antiguo animal marino llamado filo. El paleontólogo Dean Lomax descubrió que Filo se parecía a un calamar actual, de unos 4 metros de largo, con una cara alargada y dientes pequeños y afilados. Para recordarlo mejor, el espécimen recibió el nombre de Fiona y se cree que se extinguió hace unos 138 millones de años. La misión de los investigadores no fue fácil, ya que tuvieron que enfrentarse a movimientos climáticos como el viento y la nieve, así como a interferencias de otros animales que dificultaron la recogida cuidadosa de los restos, que fueron enviados en helicóptero al Museo de Historia Natural de Río Seco, en Punta Arenas, Chile. Además del fósil de Fiona, también se descubrieron 24 fósiles de reptiles prehistóricos. Sigan con el gran trabajo, chicos, los estamos alentando. Fotos submarinas. Sumergirse para hacer fotos bajo el agua puede ser muy agotador y no todo el mundo puede hacerlo, sobre todo si te encuentras en un entorno con mucho hielo y vida marina. Logan Ballesta, fotógrafo y biólogo marino francés, se sumerge a temperaturas inferiores a 2 grados centígrados para captar imágenes submarinas de flores y vida marina. Aunque para muchos esta actividad puede resultar agotadora, Ballesta desafía el intenso frío y la presión del agua para conseguir hermosas e impresionantes fotos en las que aparecen muchas criaturas vivas, como algas sobre el hielo, arañas marinas, peces dragón y otras formas de vida submarina. Sus impresionantes imágenes no solo le han reportado beneficios económicos, sino también el premio al fotógrafo de vida salvaje del año y exposiciones en el Museo de Historia Natural de Londres. La determinación y perseverancia de Ballesta lo han llevado a capturar estas magníficas imágenes. Punta de flecha. El arqueólogo noruego Lars Holger Pilo demostró su pericia cuando él y su equipo exploraron las montañas Jotunheimen y encontraron una formidable punta de flecha de hierro. Esta punta de flecha de 10 centímetros de longitud no era una punta de flecha corriente, ya que tenía más de 1200 años y databa de la época vikinga, un importante periodo de la historia. La punta de flecha se encontró por primera vez en Noruega, mientras que es común encontrarlas en países vecinos como Suecia. La punta de flecha era un arma poderosa que podía infligir graves heridas al adversario, por lo que resultaba adecuada para las batallas o la caza. Las montañas de Jotunheimen son una extensa zona de caza, una actividad muy popular entre los vikingos, lo que ha llevado a los arqueólogos a concluir que esta punta de flecha se utilizó probablemente para la caza o la guerra. Fotografías de hace 100 años.
En 2013, un equipo de Antarctic Heritage se alegró de descubrir una misteriosa caja en una zona remota de la Antártida. En su interior había 2 trozos de película negativa en bastante mal estado. Sin embargo, tras ser revelados y lavados, resultaron ser una serie de fotografías que documentaban la famosa expedición antártica de Ernest Shackleton, que tuvo lugar en la región unos 100 años antes, entre 1914 y 1917. Las imágenes, aunque escasas, muestran a los exploradores en sus embarcaciones y varios icebergs, proporcionando un registro visual de la expedición. Aunque la misión terminó en un inesperado desastre en el mar, todos los miembros de la tripulación sobrevivieron y dejaron las películas. Disponer de estas fotografías como prueba de la expedición es valioso para la investigación y el estudio en la actualidad. Un coche en medio de la nieve. Esta historia sueca trata de un hombre que sobrevivió durante 2 meses en un coche enterrado en la nieve. El hombre fue encontrado por personas que pensaban que había sufrido un accidente de coche, hasta que se cavó un camino hasta la ventanilla y se hizo visible el movimiento en el interior del coche. Peter Skyberg vivió en el coche durante 2 meses a temperaturas de menos 30 grados centígrados, y su temperatura corporal descendió hasta los 31 grados centígrados. Según los médicos, los seres humanos no suelen ser capaces de sobrevivir unas 4 semanas sin comer. Además de comer nieve, el hombre probablemente sobrevivió entumeciéndose. Aún se desconoce la razón por la que se quedó atrapado en la nieve, ya que estaba tan débil que no podía explicar lo que había sucedido. Bloques de hielo. Se cree que incluso un cubito de hielo puede contar una historia del pasado, pero ¿hasta qué punto es cierto? Lo cierto es que los científicos han utilizado herramientas de excavación en el lecho de hielo de la cadena antártica para investigar las condiciones ambientales en la antigüedad. Descubrieron que el hielo que desenterraron tenía más de 2.700.000 años y un contenido de dióxido de carbono de solo 300 ppm frente a los 421 ppm actuales. Explicaron que los antiguos bloques de hielo contenían burbujas de aire similares a los copos de nieve, lo que dificultaba la predicción de las condiciones meteorológicas de la época. El hielo encontrado en las montañas antárticas era hielo azul formado por nieve y raramente tocado por nadie. El equipo de investigación espera encontrar bloques de hielo de 5 millones de años de antigüedad para analizar los datos con vistas a estudios posteriores. Esta investigación es un verdadero intento de congelar el pasado en el tiempo. Esquíes antiguos. Se dice que el esquí que se presenta hoy tiene una historia antigua que se remonta a miles de años. Se han descubierto pruebas de esquís antiguos en la montaña Dovrefjell en Noruega. En 2014 se descubrió el primer esquí previkingo, con una antigüedad estimada de 1.300 años. Los exploradores que encontraron el esquí también descubrieron que había otro enterrado a cierta distancia del lugar original del primero, comprimido en hielo que dificultaba su extracción. El equipo tardó 7 años en volver al lugar con el equipo necesario para extraer el segundo esquí. Con unos 187 centímetros de longitud, estos esquíes se consideran unos de los mejor conservados jamás encontrados en el mundo y se están estudiando para determinar quién fue su propietario. Suscríbase al canal y active las notificaciones y será el primero en saber cuando se publica un nuevo vídeo. Gracias por vernos. ¡Hasta pronto!